Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Nuevamente nos encontramos acá en Proyecto Federal y vamos a abordar muchos temas, como lo hacemos todas las semanas. En la primera parte, todos los temas que están relacionados con la actualidad nacional e internacional, y en la segunda parte del programa, todos los temas de salud. Pero el primer aspecto que tenemos que comprometernos en el día de hoy, ¿qué es lo que pasó en el Manchester? Porque una vez en este programa, entrevistando a un analista internacional, pero especialista en temas, todo lo que está relacionado con los atentados, ¿qué es lo que dicen que lo que hacen estas fuerzas terroristas? Buscan un lugar donde llamar la atención. Antes las batallas tradicionales eran los ejércitos que uno veía de un lado al otro. Y este comentario lo hizo ahora la batalla, el terrorismo la tiene en los medios de comunicación. ¿Y por qué el terrorismo tiene la batalla en los medios de comunicación? Porque todo lo que hacen son en aquellos lugares donde provoca un fuerte impacto mediático. Recordamos las Torres Gemelas. En los primeros minutos, en la primera hora, no entendíamos qué pasaba hasta que vemos que otro avión choca otra torre. ¿Y dónde pasaba la batalla? En los medios de comunicación. Estos grupos terroristas, a través de los medios de comunicación, lograron lo que ellos consideran su propio suceso, que obviamente no lo es para nadie que tenga un ejercicio racional de lo que es vivir en paz y en armonía. Pero bueno, ellos tienen sus argumentos y luchan esta batalla y hacen esta batalla de esta forma. Pero ahora empezaron a elegir, por ejemplo, un estadio, un recital donde la mayoría son chicos, jóvenes, adolescentes, Ariana Grande, ¿sí? Y realmente ver que se elija como escenario donde hay chicos, también muestra, creo que todos los actos fueron cobardes, cuando se comete este tipo y esta forma de hacerlo. No tenemos que olvidarnos acá en la República Argentina el atentado a la AMIA, a la Embajada de Israel y demás. Todos los actos son cobardes, pero van eligiendo lugares, ¿sí?, que realmente llaman la atención. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué Inglaterra? O eventualmente, ¿por qué Estados Unidos? O eventualmente, ¿cuántos muertos hay hasta ahora en distintos países? Consecuencias de uno de los grupos, puedo hacer referencia al ISIS. Pero todo esto nos va a explicar con mayor claridad Hernán Villar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con los distintos grupos? Porque si vemos la cantidad de muertos que hay en Siria, si vemos la cantidad de muertos que hay en distintos países consecuencias de actos terroristas, parece que ellos la cuenta no la llevan por la cantidad de muertos, sino que el registro que hacen es el impacto que tiene en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y aquellos que van hacia Siria, por ejemplo, o distintos países, y vuelven a aquellos países. Se dice que acá, cerca nuestro, no en la República Argentina, en Paraguay, hay células, hay grupos, lo cual puede o no generar preocupación. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos medios se está debatiendo ¿y Argentina es o no vulnerable a este tipo de ataques? Y empieza un sector del periodismo, no, ahora no puede ocurrir por tal cosa, por tal otra, ¿sí? Ustedes saben, en cuanto a escenarios políticos. Por otro lado, porque cuando le piden a los presidentes de distintos países de Latinoamérica a ver si apoyan, por ejemplo, las fuerzas de paz en tal lugar o en tal continente, y a partir de ahí empieza la represalia. En definitiva, es algo que nos consternó. En definitiva, es algo que realmente nos deja permanentemente inquietos, se nos seca la garganta. Vemos que
pueden burlar los distintos sistemas de seguridad, donde uno dice, por ejemplo, puede ser una anécdota decir que la familia Pep Guardiola estaba en ese estadio, pero puede ser vos, puedo ser yo, puede ser cualquiera, ¿sí? Y esos son los lugares donde buscan tener un fuerte impacto mediático. Hacemos un vuelco de página y vamos a continuar desarrollando este y otros temas internacionales con Hernán Villar, como les comenté anteriormente. También nos acompaña en el programa del día de hoy el diputado José Luis Patiño, que es diputado nacional por Cambiemos. Y vamos a hablar, por ejemplo, la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿sí? Este tema que se viene hablando hace mucho tiempo, qué grado de verosimilitud tiene la ley de financiamiento de partidos políticos, qué grado de transparencia se busca con la misma. Otro de los temas también que están trabajando, el sistema de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Y por último, el tema de los femicidas, la patria potestad y los femicidas. Recientemente, la semana pasada, hubo un caso, no en la República Argentina, en el exterior, donde una madre tuvo que llevarle a sus hijos al padre que había sido el agresor de la familia, había sido agresor de ella y de los niños, ¿sí? Por eso lo vamos a desarrollar con el diputado José Luis Patiño. Y también nos acompaña el doctor Cristian Caroli en el cierre del programa, en la segunda parte del programa, y vos te acercás al médico y le decís, doctor, me está faltando el aire. Hago silencio porque depende del segmento etario, los estudios, cómo trabajaste vos me refiero, o cómo te comprometiste vos con tu salud, con el chequeo preventivo del corazón, qué estudios te hiciste, porque, doctor, me falta el aire, puede ser la antesala de una patología muy grave. Bueno, todo esto acá en Proyecto Federal, y bueno, como apertura del programa, vamos a pasarle a ustedes una nota que hicimos en la Federación con José Urtubey, integrante de la Unión Industrial Argentina, donde se abordaron distintos temas. Estuvo presente todos los integrantes del Consejo Directivo de la Federación y obviamente su secretario general. Escuchamos a José Urtubey y a Roque Garzón. Algún grado de poder superior a otras que somos medias chicas, que han tomado per sí, han tomado la relación gobierno y sistema y va en beneficio exclusivamente de esos sectores. Y bueno, y aquello que estamos un poco fuera de la posibilidad de tener ese poder, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque se va a concentrar la salud en pocos sectores. Se va a concentrar la salud en la salud privada o en la salud de un sistema pseudo gremial, porque también está administrada por empresas, y que nos parece a los trabajadores que ya vinimos de hace mucho tiempo, vamos a sufrir las consecuencias después de eso, porque aquel que no tenga la posibilidad de pagar un sistema de salud al estilo Chile, al estilo Brasil, al estilo así, vamos a sufrir la consecuencia de tener una salud mediocre, una atención de salud mediocre, los trabajadores. Y eso, desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos una herramienta fundamental de la clase trabajadora argentina, que fue las obras sociales sindicales, ya está prácticamente en crisis. Sumado a todo lo que tiene que ver con el tema del deterioro de la posibilidad de la subsistencia o de cómo llegás con tu salario a fin de mes. O sea, más allá de que nosotros tenemos las posibilidades de conseguir a veces ajustes salariales acorde al índice inflacionario, por encima del índice inflacionario, pero la inflación del consumo es diferente a lo que nosotros podemos conseguir. Y la verdad, eso vemos que cada vez se acrecienta más. Por eso que y cada uno lo observa desde el punto de vista de cada región a la cual representamos, ¿no? Hay algunas posibilidades, en algunas hay grandes diferencias y otras que no. Pues me gustaría que algún compañero pueda tener la posibilidad de, por lo menos en una semblanza, cuál es la realidad que está viviendo en la zona en que cada uno de nosotros estamos teniendo. Nosotros tenemos en Salta
gracias a Dios, una relación buena entre el sector empresario con el sector trabajador, pero que eso no significa que el trabajador sufra las consecuencias de las políticas nacionales. O sea, más allá de la buena relación que tenemos, la política nacional es que deteriora un poco la realidad del bolsillo del trabajador. José, una cálida recepción tuviste acá de los trabajadores de farmacia. Primero, una impresión de la interacción y la transferencia de tus experiencias políticas que le hiciste a los trabajadores. Bueno, en primer lugar, yo muy agradecido de que me hayan invitado porque es una institución sumamente federal, sumamente republicana y que respeta mucho las instituciones también que van más allá de su sector. Creo que fue una charla profunda en términos del análisis del desarrollo de la Argentina y en términos de cuáles son los aportes que tenemos que hacer para interactuar entre cada uno de los sectores, buscando siempre un objetivo que es el bien común. Y en línea con eso, tanto Roque como todos los que participaron, creo que hubo muy buenas coincidencias en cuáles son los puntos de vista que tenemos que tener para esta hoja de ruta. Bien, hablando de los escenarios políticos, un escenario que acá no faltó en la mesa, en el debate, el escenario gremial. Roque Garzón mencionó este avance sobre los derechos de los trabajadores que se conquistaron en años y principalmente un sistema de salud que conocemos que hace años funciona a través de las obras sociales sindicales, que ha funcionado para algunos razonablemente bien, para otros muy bien, pero siempre funciona este sistema, y esta avanzada sobre el desfinanciamiento de la seguridad social en los gremios. ¿Cómo lo ves vos de tu posición política? Y después abordamos los temas que están relacionados con la industria propiamente dicha. Sí, yo creo que Roque lo dijo claramente, con una claridad meridional. Él dijo, acá lo que se necesita es respetar las instituciones. Es decir, hay que trabajar en la Argentina para que se valoricen las instituciones que en definitiva son las que van a permitir el desarrollo sectorial y el desarrollo de la Argentina. Por eso él lo enmarcó muy bien en ese concepto. No hay que dejar que sean vituperiadas estas instituciones. Bueno, como referente de la Unión Industrial Argentina hay un tema en cuestión que ya lo has tocado en distintos medios, y también que le preocupa porque desde el ámbito de los trabajadores, cuando escuchan este concepto de las LEVAC, o sea, hace recordar a muchos la película Plata Dulce, ¿no? Este tema de el escenario que vienen inversiones a colocarlo en corto tiempo, sabemos que el dólar se mantiene planchado y en definitiva no llegan las famosas inversiones. ¿Cómo lo está viendo esto los industriales del país? Con la necesidad de avanzar en el país en mayores niveles de competitividad, lo hablábamos acá también, muchas veces las empresas, las industrias son competitivas puertas adentro y después con el nivel de tributación que hay, con la falta de financiamiento productivo que hay, con una desordenada administración de comercio internacional, nos lleva a que tenemos una economía que no es competitiva. Y eso en definitiva no es bueno para la relación que se tiene que dar también, no solo con el gobierno, sino entre los sectores empleadores y los de los empleados. Por eso acá también este diagnóstico, y creo que va a tener mucha fuerza en la réplica sobre el relacionamiento sectorial, es que lo hemos hablado con mucha madurez, en donde queremos ver cuáles son los puntos que tenemos que aportar de cada uno de los sectores para este franco diálogo y maduro, y a partir de ahí buscar soluciones y no siempre estar en una posición de quejas sin entender cuál es el problema estructural que tiene hoy el país, que es el de la falta de competitividad. Hablando de competitividad y pymes, ¿sí? Uno de los planteos de distintas estadísticas, de hecho el CEPA mencionó que la actividad industrial tuvo una gran cantidad de despidos en este periodo. ¿Vos estás recibiendo ese tipo de reclamos, ese tipo de quejas? Pongamos en contexto qué pasó con la actividad industrial. El año pasado cayó 5 puntos en términos interanuales, que es muchísimo, y este año ya vemos que en febrero mismo cayó 6 puntos. Entonces, ¿qué digo? Venimos de 4 años de caídas o estancamientos. Es cierto que este último año y medio se profundizó enormemente, pero sin embargo el compromiso de mantener la fuente de trabajo estuvo y está, y por supuesto no se puede tapar el sol con las manos. En la medida que no haya una reactivación de la economía y del mercado doméstico, yo no veo que sea posible la reactivación del mercado laboral. Es decir, una cosa lleva inexorablemente a la otra. Bueno, para cerrar, te informo del programa Proyecto Federal, por intermedio de Roque Garzón, a Juan Manuel Urtubey ya le hicimos 2 entrevistas, así que le voy a pedir el cierre de la nota acá a Roque Garzón, el secretario general.
Gracias. Realmente para nosotros, más allá de haberlo conocido y haberlo escuchado en reiteradas oportunidades a José, darle la posibilidad a los secretarios generales del interior del país de que escuche desde la posición de un joven industrial y que tiene una representación genuina dentro de lo que significa la industria nacional, y que cada uno de los secretarios generales evaluó y pensó en las preguntas que se hicieron. Realmente para nosotros es muy fructífero y que cada uno de nosotros se lleva sobre lo que significa desde la visión de los sectores empresarios la realidad que tiene hoy el país. Por eso agradecerle la presencia de José y sobre todo a nuestro programa que realmente haga oportuno esta presencia para que también se transmita a la sociedad argentina lo que entre la organización y un sector de la representación empresaria puede llegar a tener en el diálogo, que significa una forma constructiva de llegar a la posibilidad de tener un país mejor. Muchas gracias a ambos. No, por favor, muchas gracias. Bueno, después de la nota que le hicimos a José Urtubey en la Federación, estamos acá en el estudio, en vivo, y nos acompaña el diputado nacional José Luis Patiño. Muchas gracias por estar en el programa. Bueno, en la apertura del programa hice referencia a estos actos terroristas. Siempre quedan, de hecho, los datos se empiezan a conocer segundo tras segundo. Seguro que lo que estamos diciendo hoy, si mencionamos un responsable, puede aparecer mañana u otros, o cómo fue la conexión, pero en definitiva, del punto de vista político, un comentario tuyo, una reflexión sobre este atentado. Sí, primero, bueno, por supuesto repudiar y ante la indignación, sobre todo cuando vemos que son jóvenes, ¿no? Parece como que impacta más, y coincido en eso con lo que habías comentado acerca de lo que buscan estas organizaciones, es el impacto. En relación a eso, me parece que es muy importante también tener en cuenta el tipo de organización a la que se enfrenta el mundo, u Occidente específicamente, que tienen que ver con organizaciones que son modulares, que son en red. Son clúster. Son clúster, y sobre todo porque tienen un sistema de información, manejan un sistema de información, y la única manera desde la política mundial ya, si se quiere, que podemos enfrentar estas situaciones no son con estados policiales, digamos, sino con estados que puedan tener un nivel de información y un nivel de organización desde la prevención para poder desarticular este tipo de redes, que no es nada fácil. Bien, vamos a pasar del otro lado del estudio, acá con Hernán Villar. Hernán, bueno, a ver, ¿cómo te va, Hernán? Bueno, una reflexión. Teníamos previsto varios temas, ocurrió, obviamente, como la terminología me cuesta muchísimo, esta catástrofe, este desastre, esta situación anómala, este acto terrorista. La verdad que como van teniendo nuevas formas, me pareció lo más, ¿cómo puedo decir?, acertado, o es una interpretación, como siempre subjetiva, hablar de la batalla de ellos que tienen los terroristas, los que se atienden en los medios de comunicación. Ya no suma la cantidad de muertos, porque seguro que vos tenés estadísticas escalofriantes con respecto a la cantidad de muertos, sino el lugar donde se genera el pánico, ¿no? Bueno, yo ya no sé si son hechos tan aislados, ¿no? El 22 de marzo último, en el puente de Westminster, también hubo un hombre con esta nueva categoría de lobo solitario, ¿no? Lo que se sabe por ahora en Manchester es un muchacho de 22 años, ¿no? Porque se mató haciendo explotar la bomba, ¿no? Se inmoló. De origen libio, de padres libios que escapando de la dictadura de Gaddafi fueron al Reino Unido. Esto da una particularidad bastante especial porque es gente que está insertada, digamos, en el sistema europeo. Lo mismo en los atentados en Niza o en París, es gente que vive ahí, con lo cual me parece que Europa o la Unión Europea, ya en otros programas me invitaste, hablábamos que tiene otros desafíos, ¿no? Porque gente que vive en ese sistema se revela de esta manera. También el concepto de red, ¿no? Que antiguamente tenía Al Qaeda, ¿no? Cuando vimos después el ataque a las Torres Gemelas, como contabas en tu editorial, que antes había una red, digamos, la mayoría de los atentados uno podía ver que se habían conectado. Hoy, en general, quizás por internet o algunas páginas de internet, pero en general es gente descontenta con el sistema, que es de origen musulmán y que elige dar este paso. Disculpame que te interrumpa acá. ¿Podemos dar una constante que es de origen musulmán o no? Claro, la mayoría, cuando se habla de terrorismo, si fuese, por eso en Estados Unidos se dividen, cuando en Estados Unidos entra
un chico a un colegio o un boliche, como ocurrió en Orlando, y mata a 30 personas, no es un hecho terrorista, es un hecho doméstico, es un loco. Generalmente en Estados Unidos pasa otro fenómeno, que es gente que volvió de alguna de las invasiones, tanto en Irak como en Afganistán, vuelve con algún desorden psicológico y perpetra un atentado contra la propia sociedad. Cuando se dice atentado terrorista, se busca ver cuál es el mensaje que hay de fondo. Y me parece que lo que va deslizando un poco para correr el velo, ¿no? Y no quedarnos en lo que ocurrió solamente en Manchester, es que hay un mundo que está en guerra, ¿no? Vemos un conflicto en Medio Oriente, que poco se habla, que poco se mete el periodismo, que poco puede ingresar también el periodismo, por decirte Irak o Siria, y vemos la cantidad de musulmanes que huyen hacia Europa para tener alguna posibilidad de vida, ¿no? Y esto ha traído un divorcio con la Europa tradicional. Vemos los movimientos de ultraderecha que van surgiendo, ¿no? Hasta recién tuvimos el balotaje de Le Pen con un discurso que mandaba a echar a todos los musulmanes, aunque hayan nacido en Francia, ¿no? Bueno, esto tampoco lo consideran franceses, ¿no? Es una lucha histórica, ¿no? Es como, muchas veces, para hablarlo en un término futbolístico, los franceses no consideran muy francés a Zidane, ¿no? A Zinedine Zidane, el técnico hoy del Real Madrid y capitán y figura de la Francia campeona del mundo, ¿no? No lo consideran tan francés porque es hijo de argelinos. Bueno, eso es un problema que hay en el viejo continente y que hoy recrudece, ¿no? Con estas cuestiones. Haciendo un diagnóstico es muy complicado ver qué va a pasar a futuro. ¿Por qué? Porque a partir del 2001 ocurrió algo, vos lo decías, me pareció muy lúcido en tu editorial, que es que Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo. Y durante la historia la guerra se declaró entre dos estados, ¿no? O dos reinos o lo que sea. Ahora es un enemigo invisible, motivo por el cual todos estamos bajo sospecha. Claro. Porque aquel que piensa distinto, se viste distinto o tiene prácticas distintas puede ser un potencial terrorista, ¿no? Con lo cual la tendencia es a hacer más policial los estados, ¿no? A hacer un estado más metido en la vida cotidiana de cada una de las personas, que bueno, hasta ahora no ha logrado demasiado, ¿no? La verdad que ver un recital que eran todos adolescentes, yo realmente no conocía a la cantante, te lo decía fuera del aire, es para chicos. Ambos lo hablábamos. A ver, chicos. Y aclaremos, tenía un recital en La Plata el próximo mes. El 5 de julio, y ya lo canceló. La chica no quiere cantar más, además de ser realmente muy fuerte. Impactante. La explosión fue fuera del estadio. Es una bomba de clavos, como se dice, es una bomba de fabricación doméstica que busca hacer el mayor daño posible. Y hay una imagen que me parecía muy buena que daban las cadenas de noticias, que empiezan a correr los chicos y hay muchos padres esperando a la salida del estadio, ¿no? Que dando un poco la pauta de lo que es, que son chicos y que a los padres tampoco les interesa si está explotando algo, quieren volver a ver a sus hijos, ¿no? Sí. Bueno, realmente es para lamentar y a uno le duele, uno se identifica muchísimo más, no sé, yo como porteño me identifico mucho más con alguien de Manchester o cuando ves los atentados en Londres, pero es decir, todos son niños también, ¿eh? Cuando se bombardea Siria, que lo vemos así en el diario, como también hay chicos ahí, cuando hay vemos una foto de una nena. Invasión en Afganistán o en Irak, también hay chicos ahí y parece no preocuparnos, ¿no? Vos me has invitado cuando encontraron en las costas de Siria a ese chico Aylan Kurdish. Y uno ve, eso también es un chico que estaba huyendo por el Mediterráneo, huyendo de una guerra civil también, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso es parte de esto, ¿no? Es parte de la nueva era que estamos, de esta era que estamos viviendo, que para mí comienza en el 11 de septiembre de 2001, ¿no? La verdad que es para lamentar las imágenes. La primer ministro británica, Theresa May, que va a elecciones el 8 de junio, para potenciar su posición a favor de la salida de los británicos de la Unión Europea, va a ir con todo esto, lo va a utilizar seguramente como una herramienta. Y bueno, es un continente que se ha vuelto menos estable de lo que era. Europa, que antiguamente era el continente más estable, ¿no? En términos de violencia, ¿no? Bueno, y en cuanto al lugar elegido, ¿no? Es la televisión o los medios de comunicación. Tienen un rol fundamental, ¿no? Porque vos fijate que, o sea, el tema de clúster, que lo hablamos acá con el diputado Patiño, ¿no? Tema de clúster, ¿no es cierto? O vos dijiste el lobo solitario. Este es el concepto. Algo de logística tiene que tener para poder entrar a un estadio, armar la bomba. Algo de formación tiene que tener. No es que un loquito porque sí lo hizo y pudo matar mucha gente. Sí, pero no es tan complejo. En los últimos atentados no era el que agarre el auto en Westminster y embiste 8 personas y después se tira tiros con el guardia de la puerta del Parlamento británico, no tenía mayor preparación. Sí. El hombre que en Niza, el último 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla,
agarra un camión y atropella 85 personas, no tenía la menor preparación. Cambió, por eso Pero, es distinto ISIS que Al-Qaeda, que la concepción que teníamos de Al-Qaeda. O sea, está muy bueno lo que vos decís, no tenía la menor preparación, pero sin embargo yo te diría que sí tiene mucha planificación, aunque sea por reacción, porque alguien le dijo, porque vos en tal lado podés matar a 85 personas, vos fíjate qué frialdad, 85 personas, y va a tener un fuerte impacto mediático. Eso sí lo sabía. Sí, sí, conceptualmente saben lo que hacen. Conceptualmente, ¿no? Y conceptualmente alguien lo mandó con esa misión, independientemente el ejercicio racional que tenga o no la persona que hizo eso, ¿no? Sí, pero por eso hay de todo y y muchas veces no hay contacto entre las células, ¿no? Lo que se hablaba de Al-Qaeda, que traducido es la red, es que Estado Islámico tiene esto, por ahí es hacer caldo de cultivo de algo que se está fermentando ya, ¿no? Que es la discriminación y demás. Y es solamente darle un empujoncito al que está ante la indecisión, ¿no? Entonces esto hace que haya mayor desconfianza también, porque esto pronuncia un poco más la diferencia entre los británicos tradicionales y alguien de origen libio, porque ahora todos los que sean de Libia, que están en el Reino Unido, están bajo sospecha. Entonces es como muy complicado. O sea, el desafío acá es ver cómo hacer un mundo más pacífico, ¿no? Y me parece que estamos un poco más lejos de eso. Bueno, un pequeño corte y ya continuamos acá en Proyecto Federal. No te vayas.